Hay simplemente familias que se compenetran y que se llevan de lujo toda la vida, son casos extraños pero existen. Sin embargo, muchas otras pues están en guerra constante, si no constante, pues suelen tener problemas bastante habituales porque entre padres e hijos suelen existir muchos choques generacionales o simplemente de personalidad. En este caso que hoy os voy a contar, sin embargo, no hubo ni un choque generacional ni un choque de personalidad. Lo que hubo fue un choque sociocultural, podríamos decirlo, o monetario, porque tenemos lo que podría haber sido una preciosa historia de amor tipo La dama y el vagabundo, pero todo se tornó sumamente oscuro. La protagonista de este vídeo truncó muchísimas vidas y sin embargo, curiosita, no siente ningún remordimiento. Lo más triste de todo es que encima, después de todo lo que hizo y de todo por lo que está pagando, no ha conseguido absolutamente nada. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Te voy a presentar a Manfred von Richthofen. Toma nombre importante. Y a su esposa Marisia Silva Abdala. Luego tenemos un pelo en la boca de mi perro Curro y también a dos hijos, Susan y Andrés, ella siendo mayor que él. A los ojos de los demás, ellos eran una familia perfecta. Al principio todo iba súper bien, pero como suele pasar en la vida, la felicidad no dura mucho tiempo y se terminó truncando. Manfred y Marisia se habían conocido en la década de 1970 en la Universidad de Sao Paulo, mientras ella estudiaba medicina y él estudiaba ingeniería. Él era, con ese apellido de von Richthofen, supermillonario. Era heredero de la familia aristócrata alemana Richthofen, espera que te lo voy a decir bien, no, fuera coñas, Richthofen. Y además era sobrino del Barón Rojo, este famoso aviador de la Primera Guerra Mundial, o sea que venía de gente pudiente y con prestigio. Los dos querían ir escalando en la sociedad, así que se mudaron a Alemania para seguir estudiando allí y tener pues más prestigio en sus carreras. Mientras que Manfred era tímido pero sumamente inteligente, Marisia era todo lo contrario, era una persona súper amistosa, que le encantaba conocer gente nueva, que siempre andaba por el barrio saludando a los vecinos, se llevaba con este, con el otro. Su marido era más bien una ratilla de laboratorio. Y así fue como consiguió, por cierto, ser un exitoso ingeniero, porque se dedicaba única y exclusivamente, estaba bien centrado en lo que era ganar dinerito. Ella era una reconocida psiquiatra y el 3 de noviembre de 1983 su felicidad se terminó de completar cuando nació su primogénita, Susan Louise. Luego, 4 añitos después, el 26 de abril de 1987, nació Andreas Albert. Y aquí decidieron parar. Dijeron, ya tenemos la parejita, tenemos encima un niño y una niña, hemos tenido muchísima suerte, ya tenemos la familia perfecta. Para colmo, vivían en una mansión con piscina en Viejo Brooklyn, que es uno de los barrios más chic de San Pablo. Buenos colegios eran donde iban los niños, hablaban muchos idiomas, tenían un futuro brillante por delante, sus padres les daban todo lo que querían, pero además les daban una buena educación. Eran niños a los que todo el mundo amaba, eran como personajitos de cuento. Además, entre los hermanos se llevaban sumamente bien. Susan siempre protegía a Andreas de todos aquellos que querían aprovecharse de él en el colegio, porque ella, la niña, había sacado la personalidad vivaracha de su madre, pero Andreas había sacado la timidez y ese ser introvertido de su padre. Todo iba fenomenal hasta que dejó de ir fenomenal. Cuando entró en escena Daniel Craviños, un adolescente de 18 años que competía en aeromodelismo, que es esta gente que construye y que vuela aeroplanos de estos así como en escala, no sé cómo se llama, estos que son como de juguetito, pero no son juguetitos, son cosas bien caras. Toda la familia había ido el domingo al parque de Ibirapuera, porque hacía un día súper soleado y después de que habían estado toda la semana trabajando, pues les gustaba pasar tiempo con sus hijos. Allí fue donde Andreas, de 12 años, conoció a Daniel Craviños. Daniel estaba sentado en el parque haciendo sus maquetas, poniendo sus piezas y tal, y el niño se quedó como, ¿qué está haciendo?
diciendo, Dios mío, yo quiero hacer eso mismo. Así que se acercó hasta él, le preguntó qué era aquello, cómo se hacía, y Daniel le propuso ser su maestro. Le dijo, si quieres yo te puedo enseñar, yo puedo decirte dónde tienes que comprar las piecitas y voy a enseñarte todo lo relacionado con el aeromodelismo. Te voy a hacer mi pupilo. Eso para el niño de 12 años era como, meo y no he hecho gota. Susan, que tenía por aquel entonces 16 años, se enamoró perdidamente de Daniel y de la forma en que trataba a su hermano. Era como, ay, el chico pobre que está ayudando a mi hermanito para mí. Aquí tenemos que darnos cuenta del origen de donde provenía Daniel. Daniel era todo lo contrario, o mejor dicho, su familia era todo lo contrario a la familia de Susan. Ellos eran los ruidosos del barrio. Tenían un taller en el que arreglaban motos y coches. El padre había sido detenido porque se había hecho pasar por abogado sin ni siquiera tener el título, en fin. Eran de esta gente que vive a lo como quiera. Con su esposa tenían 3 hijos en total. Tenían a Marco, que era el mayor, quien se encargaba de satisfacer las necesidades económicas de la familia, porque básicamente nadie pegaba un palo al agua más que el hijo mayor. Luego estaba Christian, el del medio, que era el más problemático de todos. Y luego tenemos al menor, que es Daniel, que en realidad era el más educado y el más tranquilo de la familia. Podemos decir que si Susan se tenía que enamorar de alguno de los hijos de esta familia, mejor que lo hubiera hecho de Daniel, como bien hizo, y no de los otros, porque los otros, ninguno. Entonces tenemos la historia, la típica historia de la chica millonaria y el chico humilde súper enamorados. Y encima sus padres, los padres de Susan, no se oponían porque eran de súper mente abierta y a ellos no les importaba esto de quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Ellos lo que querían es que su hija estuviera feliz, tranquila y con alguien que de verdad la quisiera. Sin embargo, las cosas no fueron tan bonitas como la familia Richthofen hubiera deseado, porque Susan empezó a cambiar muchísimo su personalidad. Ella empezó a consumir y empezó a faltar a clase y a pasar las noches en moteles. Es decir, justo lo que ningún padre de una muchacha de 16 años quisiera que pasara. El amor que sentía por Daniel se convirtió en algo patológico, dependiente. Ella no fue a su baile de graduación porque su novio no podía acudir, porque ya era mayor de edad, porque no estaba invitado, y él había estampado una fotografía de Susan en su almohada. Pasaban todos los días juntos y si algún día no podían verse, se extrañaban demasiado. Ella lloraba, él se desesperaba y rompía cosas. O sea, era como, pues como el típico amor adolescente que se vuelven completamente locos, pero llevado al súper extremo. Resulta que Susan, para darle gusto a sus padres, se había metido en la universidad a estudiar Derecho, pero estaba totalmente desmotivada. O sea, y no le interesaba nada acudir en clase. Lo único que le interesaba era estar con Daniel. Entonces le mentía a sus padres diciéndole que iba a clase cuando en realidad se iba a los moteles con Daniel, pues a experimentar, tú sabes. Manfred y Marisia se terminaron enterando de las pellas de su hija porque los profesores de la universidad pues llamaron a casa y le pusieron por primera vez el primer límite a su hija Susan. Aquí digo yo que si le hubieran puesto límites bastante antes y no les hubieran dado todo lo que querían a sus hijos, pues probablemente se hubieran podido evitar este tipo de cosas. O no, nunca se sabe, porque hay veces que los hijos salen rebeldes y ya. Llegó 2001 y le prohibieron volver a ver a Daniel. ¿Para qué quieres más? El 12 de mayo de 2002... Susan estaba tan harta de las prohibiciones de sus padres y estaba tan desquiciada por no poder ver a su novio que le dijo a su madre que no iba a asistir a un almuerzo precisamente por el Día de la Madre, y el padre no pudo más y le dio la primera cachetada de su vida. Ella se fue llorando de la casa y amenazó con marcharse para siempre y con que sus padres no iban a volver a saber de ella, etcétera. Se quedaron súper preocupados y cuando ella regresó por la noche, sin embargo, venía con un cariz totalmente diferente. Les dijo a sus padres que tenían toda la razón, que no les iba a desobedecer más, que iba a acudir a las clases de la carrera, que ya se iba a enderezar y que no iba a volver a ver a Daniel. Se quedaron como, ¿cómo puede ser que se haya marchado de casa berreando diciendo que se va a fugar con el novio y ahora viene diciendo todo lo contrario? Como tú comprenderás, esto es porque ella ya estaba barruntando algo malo. Obviamente, todo esto que les prometió a sus padres era mentira gorda y olorosa. Estaba ya tan desesperada entre intentar ver a su novio a escondidas y satisfacer a sus padres para mantener esa
mentira que les había dicho, que ella estaba totalmente fuera de sí. Sus padres discutían muchísimo con ella y también discutían muchísimo con Daniel, porque obviamente los pillaban juntos y pues al final había una tensión en la casa que aquello estaba a punto de explotar. Llegó julio del 2002 y los padres se fueron a un viaje de vacaciones y ella se quedó sola en la casa cuidando de su hermano Andreas, bueno, cuidando entre comillas. Lo que hizo fue llevar a Daniel a la mansión y ambos estuvieron allí dándose una vida de lujo, claro, con todos los gastos pagados por sus padres mientras estaban de vacaciones, y ella se dio cuenta de que aquella era la vida que quería llevar junto a su noviecito Daniel. Así que cuando los padres llegaron a casa les dijo: ¿sabes? He encontrado la solución. Me vais a comprar un departamento para que esté viviendo con Daniel y así vosotros me vais a poder tener vigilada y tal, porque vosotros vais a estar pagando el departamento y tú, y vamos a hacer todo lo que digáis, pero así podemos estar juntos. Pero alma de la caridad, se te va la pinza. ¡Qué inocente, Dios mío! Obviamente los padres le dijeron que pa' tu pirulo. Así que llegamos al 31 de octubre de 2002, pasadas las 10 de la noche, cuando Susan y su novio Daniel le dijeron al hermanito Andreas que por favor les sirviera de coartada. Le dijeron a los padres que lo iban a sacar a los juegos recreativos para pasar los tres un ratito juntos. Y los padres, que cuando pensaban que su hija tenía buenas intenciones, pues nunca podían negar, si no podían decirle que no, los dejaron que se marcharan. En realidad, Susan y Daniel le habían dicho a Andreas que es que era el aniversario de ellos y que por favor que el niño hiciera como que iba a ir con ellos y que le iban a dar dinero al día siguiente y que le iban a pagar. Así fue como efectivamente lo dejaron en el cibercafé y le dijeron: en 2 horas estamos aquí, ni te muevas. Eran las 10:15 cuando Daniel y Susan se encontraron fuera del cibercafé con Christian. Habían quedado con él. Christian, recuerda, era el hermano de en medio de Daniel, el problematiquillo. Juntos condujeron hasta la mansión de los padres de Susan. El día anterior a esto, Susan había desconectado las alarmas y también las cámaras de vigilancia. Así que entraron a la mansión y ella subió a comprobar que sus padres estuvieran dormidos. Bajó y les dijo a su novio y a su cuñado que podían subir. Ambos hombres llevaban en sus manos barras de hierro. Mientras tanto, ella se quedó abajo preparando bolsas de basura grandes para que en cuanto llegaran de hacer lo que iban a hacer, tiraran los guantes y la ropa sucia. Susan abajo estaba robando el dinero que había en la casa. Eran un total de $5.000, que por cierto se llevó Christian íntegros como pago por lo que había hecho, ¿no? Por colaborar, por echar una manilla. Luego desordenaron entre los tres la casa, abriendo cajones, lanzando joyas por el suelo, ¿no? Para que pareciera un robo. La pareja se marchó al motel a la 1:30 y salieron de allí a las 2:56 de la madrugada. Para tener una coartada, ¿no? Para que luego, si alguien preguntaba, pues el recepcionista hubiera dicho que efectivamente ellos habían estado en el motel y tal. Y cuando salieron a las 2:56 se pasaron por el cibercafé para recoger a Andreas, que estaba el pobre ya allí medio dormido, diciendo: joder, ya me han dejado aquí solico. De regreso a casa, Daniel se quedó con su familia y después Susan y Andreas se fueron juntos a su propio hogar. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando llegaron. Ella fingió una terrible sorpresa cuando abrió la puerta de la mansión al encontrarse todo tirado y desparramado, y Andreas se quedó tan asustado con lo que vio que rápidamente pensó en dónde estarían sus padres y se puso a llamarlos a gritos. Quiso subir las escaleras para ir a la habitación a ver si estaban sus padres, pero Susan se lo impidió. Le dijo que podía ser que los ladrones todavía estuvieran en la casa y que era mejor que salieran al jardín y desde allí llamaran a Daniel para que los ayudara, para que viniera a protegerlos, en vez de llamar a la policía, ya ves tú. Cuando Daniel llegó junto a ellos, este mostró una sorpresa gigantesca también y dijo que iban a llamar a la policía pues para que vinieran a ver qué carajos había pasado y a ver dónde estaban sus padres. Mientras tanto, intentaron llamar al celular de los padres, pero se encontraron con que nadie contestaba y Andreas estaba hecho ya un caldito de pollo, o sea, no podía más ya con su vida, sabía que algo muy malo estaba sucediendo. Cuando llegaron los policías, uno de los oficiales entró en la mansión y se dio cuenta de todo el desparrame que había por allí, pero vio muchas joyas tiradas por el suelo y dijo: vamos a ver, o sea, si ha venido alguien a robar, ¿por qué está todo el suelo lleno de joyas tan obvias y no se las han llevado? No le cuadraba mucho. Cuando salió de la mansión, Susan lo primero que le preguntó fue: ¿cómo han
Y el oficial de policía le dijo: ¿pero a qué te refieres? Andreas estaba en shock. El pobrecito se había ido a una esquina del jardín y estaba allí agarrándose las rodillas como el niño del sexto sentido, que ya sabía que si sus padres no habían bajado para aquel entonces es porque no había más padres. Sin embargo, Susan le preguntó rápidamente al policía cuáles eran los pasos legales que debía seguir a continuación y además denunció con total precisión cuánto era el dinero que faltaba en la casa. Horas después, cuando Andreas, Daniel y Susan fueron llevados a la comisaría para prestar testimonio, los policías se dieron cuenta de que Susan y Daniel estaban besuqueando apasionadamente y dijeron: estos dos no tienen conciencia ninguna o estos dos están escondiendo algo. Al día siguiente, la parejita se estaba bañando en la piscina de la mansión a los ojos de todos los vecinos y estaba todo el mundo como: ¿pero y este par? O sea, ¿por qué están tan felices? En el entierro, que fue 3 días después, tanto ella como Daniel lloraban desconsoladamente, o sea, pero lo único que estaba llorando de verdad era Andreas, porque ellos dos, como tú comprenderás, estaban con un fingimiento, pero de los gordos. Sin embargo, la gente los veía y ¿quién iba a pensar que ellos eran culpables si estaban destrozadísimos? Fíjate cómo son las cosas, que 3 días después ella cumplió 19 años y celebró una super mega fiesta con cientos de amigos y por supuesto con Daniel, con su cuñado y con el resto de la familia de Daniel en la mansión. Los policías ya tenían toditos los ojos puestos sobre ellos, pero todavía no podían dar el paso, estaban esperando a que cometieran un error. Mira cómo es la vida, el error no llegó precisamente de parte de ellos, sino que llegó de parte del cuñado, del señor Christian, quien en su absoluta locura, y como este pensaba menos que un pollo sin cabeza, compró una moto de Europa, la importó a Brasil y la pagó cash. Y entonces la poli dijo: este tío hay que ir a preguntarle qué carajos está haciendo, de dónde carajos ha sacado el dinero. Lo detuvieron, lo interrogaron y no tardó naita en confesar, pero que su cuñada y su hermano también tenían las manos manchadas. Contó que Susan lo había hecho única y exclusivamente para quedarse con la herencia y pegarse la gran vidorra junto a Daniel. Los 3 fueron detenidos. Ella tenía por aquel entonces 19 años, como bien te he dicho, recién cumplidos, y Daniel tenía 21. Llegó el 14 de noviembre, cuando Andreas visitó por primera y última vez a su hermana en prisión. Le llevó una carta en la que había escrito que la perdonaba, que no le guardaba rencor. Esta carta fue presentada después ante el jurado, pero Andreas confesaría años más tarde que esa carta había sido obligado a escribirla por el abogado de Susan para que el jurado la viera como un poco más inocente, ¿no? Como si su hermano la perdona, pues a lo mejor es porque su hermano sabe que pasaba algo, vamos a tener también un poco de compasión con ella, pero no coló. La relación tan fantástica que existía entre ambos hermanos un día se truncó. El niño se mudó con su abuela materna y con su tío y no quiso volver a saber nada más de su hermana Susan. En 2005 le permitieron esperar a Susan el juicio en libertad, pero la cagó otra vez porque concedió una entrevista junto a su abogado en la que parecía, no sé cómo decirte, tonta de remate porque estaba todo el rato ahí. O sea, se le veía perfectamente cómo estaba fingiendo. Para más, Inri llevó una camiseta de dibujos animados, rosita, y su abogado le dijo, mientras las cámaras todavía estaban grabando, los pillaron con las manos en la masa, que tenía que llorar para generar mucha pena en la audiencia, que esto les iba a servir mucho en el juicio. La cadena de la televisión la cagó, pero bien, porque los grabó cuando estaban maquinando todo ya. El juicio llegó el 17 de julio de 2006 y fue un absoluto circo. O sea, los medios de comunicación estaban como: que esto no se acabe nunca, Dios mío, porque dieron un espectáculo. Los 3 acusados se señalaban entre ellos: porque tú, porque yo, porque esto se acabó, porque no me digas que sí, porque yo te digo que no. Ella alegaba que habían sido ellos, que ella solo propuso una idea, no lloró en ningún momento. O sea, la tía se mostraba súper fría, se mostraba además como muy egocéntrica, y al final el juez dijo: esta está, y el 22 de julio la sentenció a 39 años y medio de prisión, la misma condena que le dio a Daniel, y Christian tuvo 1 año menos. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues que Andreas entró a estudiar farmacia y bioquímica, y hasta el 2011 estuvo viviendo con su tío. Su abuela ya había fallecido y después se marchó a Suiza. A día de hoy es el heredero universal de todo lo que tenían sus padres, porque un juez lo declaró como tal, le concedió los 3 millones de
de dólares que había en efectivo en las cuentas y también todas las propiedades. Susan, por su parte, no recibió absolutamente nada porque el juez dijo que no era digna de ello, que ya que se había esforzado tanto en obtener toda la herencia, ahora no le iba a dar ni media mijita. En febrero de 2013, los hermanos Christian y Daniel empezaron a trabajar fuera, pero debían ir a dormir a la cárcel. Ya se estaba abriendo un poquito más su libertad condicional. Llegó el 2014 y Daniel se casó con otra. Encima se queda sin la herencia y sin el hombre, ¿viste? Y en enero de 2018 ya solo debía presentarse ante la autoridad para echar una firmica de vez en cuando. Christian quedó totalmente libre en 2017. Y en octubre de 2014 Susan le dijo a todo el mundo: me voy a casar con esta presa porque me he enamorado de ella. Pero resulta que la trasladaron de prisión y pues sus planes de casamiento no se pudieron cumplir. En 2019, en una salida que tuvo, que le permitieron tener un día de esparcimiento, mintió sobre su paradero. La tía es que no aprende. Así que perdió el beneficio de poder hacer salidas transitorias. Ahora ella sigue en prisión, pero dice que quiere convertirse en pastora evangélica. Perfecto. Y que además está saliendo con un empresario de transportes llamado Rogerio Albert y que quiere ser madre. Divino todo. Pues no me quiero imaginar cómo va a salir el hijo con semejante madre. Fantástico. Déjame saber abajo en comentarios qué piensas sobre este caso, curiosita. Fue un caso terriblemente publicitado en América Latina, sucedió en Brasil, como bien te he contado. Sorprendió a todo el mundo porque tenía un físico angelical, de hecho la llaman el demonio rubio, y ella parecía un ángel, parecía tan modosita, tan inteligentita, tan emotiva, tan apegada a sus padrecitos, a su hermanito, y luego fijaos lo que fue capaz de cometer. Espero que te haya encantado el caso de hoy, y si no quieres perderte el siguiente, pues activa la campanita de notificaciones, y yo te mando un suculento besote, donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!